Este es el flash Nikon SB27. Es un flash con un aspecto muy vintage. Fue lanzado al mercado en 1995 y en la época ya fue considerado como tal. Tiene un número guía 30 y es compatible con todas las cámaras de esta marca, sean analógicas o digitales, incluidas las de la línea Z. Entonces vamos a hablar de esto y mucho más. Comencemos. Sucede que para 1995, cuando aparece este flash, el padrón de diseño de los flashes de Nikon y también de otras marcas era el típico cuerpo con un cabezal móvil como este flash, ¿de acuerdo? Entonces ya casi desde una década atrás este diseño era lo que dominaba en el mercado y entonces pues fue sorpresivo Nikon presentar un flash con este diseño. Se consideró vintage, pero a su vez con algunas características especiales que no teníamos en otros flashes. Su mayor ventaja tal vez fue el tamaño, que lo hacía más fácil de transportar por ser un flash más plano, aunque lo tenemos ahí el diseño de uno y de otro. Pues vemos ahí su diferencia en tamaño, ¿no? Esto fue una cosa atrayente. Lo que no era tan atrayente era su número guía, porque es 30, cuando los flashes anteriores, el SB26, 25 y 24, ya tenían un número guía 36. Entonces fue algo un poco extraño tener un flash innovador, pero con un número guía, es decir, con una potencia más baja. Y entonces fue considerado un flash para los amantes de la fotografía, no precisamente para los profesionales. Y bueno, combinaba muy bien con los diseños de las cámaras de aquellas épocas. En la parte frontal tenemos un diseño muy simple que consiste en la lámpara principal y esta pequeña lámpara que es para la reducción de ojos rojos. También tenemos aquí arriba estas cosas blancas, que es una tarjeta que se extrae para poder rebotar la luz. Y también acá abajo tenemos la lámpara de auxiliar de autoenfoque, ¿no? Entonces esta funciona, ahí podemos ver esa lámpara. Después la de reducción de ojos rojos es esa. Y bueno, es lo que tenemos. También de este lado, en la lateral, podemos ver esta protuberancia. Esa protuberancia tiene el sensor del flash automático. No es el flash TTL, es el automático, que de hecho te dejo un link aquí para que puedas conocer más sobre ese modo de disparo. El flash también tiene la función de TTL y ya vamos a hablar de eso. Y lo que también te quería mostrar es que la lámpara pues fue de un buen tamaño. Mira, por ejemplo, este es el flash SB28 que salió posterior a aquí el 27 y podemos ver el tamaño de ambas lámparas. Aquí en la parte inferior vemos, además de la lámpara auxiliar de autoenfoque, esta conexión para conectar un pack adicional de baterías, lo que quiere decir que Nikon pensó hacer este flash también para fotógrafos profesionales. Y tenemos también una terminal de HotSync para conectarlo de manera remota a través de un cable con la cámara o con un sistema de iluminación remoto. Por ese lado tenemos el compartimiento de las pilas. Utiliza 4 pilas AA y también tenemos algo curioso, mira. Déjame acercar aquí, enfocar. Ahí tenemos, hay un switch con el cual nosotros vamos a seleccionar aquí el modo TTL y la función de standby. Y hacia el otro lado vamos a activar, ahí de ese lado vamos a activar el modo automático, que va a poder ser combinado con el modo TTL. Es una cuestión curiosa. Ya vamos a ver entonces cómo se selecciona. Acá atrás tenemos el panel de control y su display, el cual tienen un diseño muy bonito. Sin embargo, es poco amigable de usar. Comenzando porque la pantalla es pequeña y no tiene luz propia. Entonces operar eso en la oscuridad es imposible. Y también por el hecho de que hay funciones que se activan apretando 2 botones a la vez, y los botones son pequeños, entonces eso obliga a utilizar las 2 manos para hacer ciertas cosas, y como los botones son pequeños resulta poco ergonómico. Viendo con detalle, entonces aquí tenemos el switch de encendido, en donde podemos seleccionar el modo manual, ahí está, modo manual, o el modo automático, o los modos automáticos, sea el TTL o el automático normal, sin TTL. Luego de este lado tenemos estos 3 botones. El primero nos va a permitir seleccionar la abertura de diafragma de la cámara, ¿de acuerdo? Cuando el flash y la cámara tienen comunicación automática, entonces no es necesario hacerlo manualmente, ¿de acuerdo? Eso puede ser con cámaras, por ejemplo, la F4, F5, F6,
la F100, la F90, la F801, etcétera. Son varios modelos, ¿no? Lo mismo que el zoom se puede ajustar aquí manualmente. Por ejemplo, aquí tenemos 24 milímetros. Esto es que el flash va a proyectar una luz en un ángulo equivalente al de un lente de 24 milímetros. Lo mismo acá tenemos 28 milímetros, 35 milímetros. Cada que apretamos el botón se escucha el motor del zoom, cómo se ajusta, y lo máximo es 50 milímetros. Si el lente que usamos es mayor a 50 milímetros de distancia focal, entonces es aquí en 50 que se va a utilizar el zoom. Y luego acá abajo podemos escoger el ISO. También en los casos en que no haya comunicación directa, nosotros manualmente vamos a seleccionar el ISO. Y en la posición manual, ahí, en la posición de flash manual, con este botón vamos a seleccionar la potencia. 1/1 es la potencia total, potencia máxima. Tenemos un medio de potencia, un cuarto, un octavo y un 16avo, que es la potencia más baja. Y acá este botón es para hacer un disparo de prueba. Ahí tenemos. Ahora tenemos aquí unos códigos de colores. Aquí tenemos un punto blanco, un círculo verde, un cuadro amarillo. Acá tenemos un triángulo amarillo. Entonces aquí tenemos las indicaciones. Cuando apretamos el punto blanco y el cuadro amarillo al mismo tiempo, nosotros vamos a poder hacer compensaciones con el flash cuando estamos en los modos automáticos. Entonces, mira, ahí vamos a apretar y vemos que parpadea, ¿no? Entonces ahí estamos hasta -3. Vamos a hacerlo de nuevo. Esto es lo que te digo, que no es muy amigable, ¿no? Ahí entonces vamos apretando y vamos subiendo por tercios. Ahí estamos en -1. Ahí estamos en compensación 0. Y podemos ir positivo también hasta +1 en tercios, ¿de acuerdo? Entonces esas compensaciones se usan en el modo TTL o en el modo automático. Y después tenemos aquí la indicación de que podemos cambiar la escala de distancia que tenemos aquí de este lado. La podemos dejar en metros o en pies. Entonces se aprieta el círculo. Tenemos que apagar el flash. Entonces apretando el punto blanco, el círculo blanco, y prendiendo el flash, entonces ahora tenemos la escala en pies. De hecho se cambió de lugar, como podemos ver, ¿no? Y si queremos entonces en metros, se hace lo mismo apretando y ahora tenemos la escala en metros, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo aquí, modificando la potencia, podemos ver a la distancia a la que podemos tomar nuestra fotografía con respecto de la configuración que tengamos en ese momento en la cámara, ¿de acuerdo? En el modo automático, entonces la escala es una barra que nos va a indicar la distancia máxima y la distancia mínima dentro de la cual nosotros podemos tomar nuestra fotografía, ¿no? Entonces aquí, abriendo el diafragma, por ejemplo, nosotros podemos mover esa escala e ir más lejos o más cerca. Ahora, para seleccionar el modo automático sin TTL o el TTL, entonces aquí nos indica lo siguiente: tenemos que apretar al mismo tiempo el círculo verde con el triángulo amarillo, que es el de encendido. Entonces tenemos que apagar la cámara, apretar este botón y encenderla y llevarla hasta el modo auto. Ahí vemos que parpadea el TTL, ¿de acuerdo? Entonces ahí estamos, de hecho, en la función de TTL. Si nosotros apagamos, apretamos y encendemos de nuevo, nos vamos a la función de automático y va a permanecer así, siempre parpadeando, indicando que está activa el modo automático sin TTL. Si lo hacemos de nuevo, apretamos y encendemos, ahí entonces ya tenemos la función normal de TTL, ¿de acuerdo? Ahí entonces, por ejemplo, en el caso de esta cámara está reconociendo que puede trabajar con el TTL matricial. Entonces, dependiendo del tipo de cámara, se puede usar cierto tipo de TTL. Hay una tabla en el manual, hay una tabla que indica qué operaciones están disponibles según el modelo de la cámara cuando es analógica. Esta, como dijimos, se puede usar en cualquier cámara. En las cámaras electrónicas, entonces, la operación del flash va a ser total. Todas las funciones van a estar operables. En las cámaras mecánicas o en cámaras, por ejemplo, la FE, el primer modelo de FE, las únicas funciones que están disponibles es el modo manual y el modo automático sin TTL. Entonces, en esos casos se trabaja aquí en el modo automático, y es el mismo caso en las cámaras digitales, cualquiera que sea. Puede ser una cámara reflex digital
o una cámara Z sin espejo, que nosotros tendremos que usar el modo automático y seleccionar manualmente aquí con el control de la abertura la que tengamos en la cámara y también el ISO que tengamos en la cámara. Entonces es como se usa, son limitantes, pero esto es posible, o sea, el flash es posible usarlo entonces de esa forma. Igualmente, entonces el modo manual se va a poder usar en cualquier cámara, sea la cámara Z más nueva o la cámara analógica más antigua de Nikon, vamos a poder usar en modo manual. Y entonces, la cosa curiosa que te mostré del switch aquí dentro del compartimento de las pilas, cuando lo colocamos hacia la otra posición que habíamos visto, entonces no hay forma de seleccionar el modo automático. Siempre la cámara trabajará con el TTL. Entonces, si tú tienes este flash y lo quieres usar en una cámara digital actual, hay que seleccionar la opción que vimos al principio. Y si tienes una cámara electrónica analógica, entonces la otra posición será la mejor. El flash tiene también otra función, que es poder girar aquí el cabezal. Entonces podemos tomar las fotografías en estos ángulos, ¿de acuerdo? Aquí la luz está un poco más hacia la derecha con respecto del lente, y acá hacia la izquierda, ¿correcto? Y así entonces tendremos una caída de la iluminación en los lados, dependiendo del lente que estemos usando. Por ejemplo, un 24 milímetros va a tener menos iluminación lateral y más iluminación hacia arriba y abajo. Y también esto sirve para poder rebotar la luz. Entonces tenemos aquí esta tarjeta que te había mencionado. Esto se extrae y se coloca de esta forma. Entonces aquí se hace lo siguiente. En esta posición vamos a rebotar la luz hacia el techo. Cuando vamos a tomar fotografías de retratos, entonces subimos esta placa para que este difusor mande aquella luz hacia los ojos de la persona que estamos retratando. Entonces, para rebotar la luz lateralmente, será en esta posición, ¿de acuerdo? Tendremos la luz lateral. Y así también se puede usar para fotografía macro o microfotografía, ¿de acuerdo? Se coloca en esta posición y entonces así vamos a mandar la luz exactamente a lo que tengamos aquí enfrente del lente. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una prueba con el flash en una cámara digital para ver los resultados. Usar esta placa es un poco extraño, ¿no? Ya de hecho el flash también tiene un diseño un poco extraño, digamos, para los días actuales, pero vamos a ver si esto funciona independientemente de la forma de aquí de nuestro dispositivo. Vamos a ver. Ok, vamos a hacer aquí una prueba usando el flash con luz directa en el modo automático con nuestra cámara digital, ¿de acuerdo? Entonces para eso vamos a poner aquí el Live View. Entonces ahí tenemos, vamos a hacer el disparo con luz directa. Perfecto, y ahí tenemos aquí el histograma, nos muestra que está dentro del parámetro. Ok, entonces ahora vamos a hacer el disparo con la luz rebotada usando la tarjeta reflejante, ¿de acuerdo? Entonces la vamos a extraer, poner en la posición correcta y tenemos que colocar el flash en esta posición para poder rebotar hacia el techo, ¿de acuerdo? Vamos a disparar ahí. Y ahí tenemos nuestra fotografía. Estamos percibiendo que está un poco subexpuesta, ¿de acuerdo? Entonces vamos a compensar aquí el ISO. Dos pasos, ISO 200, ISO 400. Vamos a repetir el disparo. Y ahí tenemos entonces mucho mejor iluminada la fotografía. Vamos a verla en detalle. Ahora vamos a tomar la fotografía con la luz rebotada lateralmente, ¿de acuerdo? Y ahí tenemos también el histograma indicando que está dentro del parámetro. Ahí la tenemos. Vamos a verla con detalle. Muy bien, ahora vamos a hacer una fotografía macro utilizando el flash conforme en las instrucciones, y lo que dice es que debemos bajar aquí esta tarjeta y colocarla en esa posición, ¿de acuerdo? Ahí vamos a traer de nuevo nuestra cámara para acá y vamos a realizar el disparo. Y vemos que tenemos una sobreexposición, ¿de acuerdo? Porque estamos también muy cerca. Entonces lo que vamos a hacer es compensar cerrando el diafragma. Vamos a poner un diafragma F22.
y vamos a repetir nuestra fotografía. Y entonces aquí ya tenemos una exposición correcta conforme el histograma. Ahí estuvieron los resultados, amigos. Nos pareció muy interesante lo que obtuvimos, sobre todo con el lente macro. Fue una iluminación muy buena que logramos. Entonces este flash vemos que se puede usar perfectamente con las cámaras digitales actuales y con las cámaras analógicas. Entonces es un flash que va muy bien, sobre todo en el aspecto estético y también en los resultados que te puede dar, porque tenemos el TTL, el modo automático, que entonces nos permite con facilidad poder usar estos flashes con la tecnología analógica. Es un flash muy interesante. Hoy en día se consiguen baratos. Estos, cuando salieron al mercado, eran flashes de más de $200. Eran considerados muy caros para la potencia que tenían. Entonces, bueno, pues son detalles, cosas interesantes que tenemos con este flash. Y bueno, hasta aquí este video. Platícanos qué te pareció, si te gustó. Déjanos un like y nos vemos en algún otro video. Hasta luego.